Nosotros somos el grupo número 11 y le vamos a estar hablando sobre el examen físico cardiovascular. Mi nombre es Alvi Zapata y a mí me corresponde hablarles un poco sobre la anatomía, que en este caso corresponde a la del corazón. Es un órgano hueco musculoso que se encuentra situado detrás del esternón y delante del esófago. Este descansa sobre el diafragma. La masa muscular que lo constituye es el miocardio. Está formado por fibras cardíacas. Se encuentra revestido por una membrana serosa externamente, que es el pericardio, e internamente por otra membrana, que es el endocardio. En su morfología externa vamos a observar que el corazón tiene una forma de cono invertido. Los vasos encargados de llevar la sangre al corazón son la vena cava superior e inferior y las venas pulmonares, y las encargadas de sacarla son la arteria pulmonar y la aorta. En su morfología interna podemos observar que el corazón se encuentra dividido en 4 cavidades, 2 en la derecha y 2 en la izquierda, de las cuales las superiores reciben el nombre de aurículas y las inferiores de ventrículos. Estas se encuentran separadas por un tabique muscular, interauricular para las aurículas e interventricular para los ventrículos. Las venas pulmonares son las encargadas de llevar la sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón. Las aurículas y los ventrículos se comunican gracias a la válvula mitral. Estas válvulas, al momento de entrar la sangre, se abren para luego cerrarse e impedir que ésta retroceda. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo. En el momento de la impulsión sanguínea, el miocardio se contrae y luego se relaja, empujándola hacia todos los vasos de nuestro cuerpo. A este momento de contracción se le conoce como sístole, que constituye a la expulsión de la sangre fuera de la cavidad. A esta fase sistólica le sigue una relajación muscular que se le conoce como diástole. Es muy importante resaltar que el corazón cuenta con un sistema de reproducción de impulsos eléctricos, donde las células se contraen y se produce el ritmo cardíaco. El sistema cardiovascular es el encargado de mantener y originar la circulación sanguínea por todo nuestro cuerpo, y eso se hace gracias a través de este maravilloso órgano. Finalmente tenemos los nervios sensitivos del corazón. Estos se pueden dividir de acuerdo a su función en 4 grupos: inhibidores, aceleradores, depresores e intensificadores, los cuales estos corresponden al nervio vago y al sistema simpático. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Villa. Hoy les vengo a hablar sobre las alteraciones del pulso. El pulso se altera por diversos factores, como son las alteraciones en la frecuencia. En las alteraciones en la frecuencia pueden ser que la frecuencia esté aumentada teniendo más de 100 latidos por minuto, o taquifignia. Puede estar disminuida teniendo menos de 60 latidos por minuto, o bradifignia, o puede tener un pulso deficitario, que es cuando la frecuencia del pulso es menor que la frecuencia cardíaca. Las alteraciones del ritmo, que pueden ser cuando tienen la frecuencia normal aumentada o disminuida pero con un ritmo irregular, y el pulso amplitud disminuida y forma normal, que puede ser el pulso parvo. Un ejemplo: el pulso parvo se caracteriza porque es un pulso de pequeña amplitud, demostrando que cuando está la sístole y la diástole están en el extremo de los niveles normales. El pulso de amplitud disminuida y forma normal es el pulso anacrótico. El pulso anacrótico es cuando tiene un periodo de eyección prolongada. Esto hace que su ascenso sea lento en la vertiente anacrótica y que tenga un retraso en la cúspide de la percusión. El pulso de Bifferie es cuando el pulso se palpa con una onda sonora y 2 latidos. Estos se separan entre sí por unos periodos de pausas prolongadas. También tenemos el pulso de amplitud aumentada y forma normal, como lo es el pulso saltón. Este pulso es un pulso de pequeña amplitud, pero con una forma redondeada normal. También está el pulso de amplitud aumentada y forma anormal, como lo es el pulso de Zeller. Este pulso es un pulso de amplitud aumentada súbita, el vértice no se mantiene por mucho tiempo y tiene una caída rápida. También están las alteraciones en igualdad del pulso, como lo es el pulso alternante. Este presenta una onda de mayor tamaño, luego una onda de menor tamaño. Está el pulso bigemino con extrasístoles de manera intermitente. Aquí estas van acoplados los latidos en parejas y se presenta primero el primer latido y luego se presenta el segundo latido de manera precoz, separados ambos entre sí por una pausa profunda. También está el pulso trigémino, que este pulso se caracteriza
caracteriza por tener uno o dos latidos y luego contracciones prematuras. También está el pulso venoso. Estas son unas visualizaciones de las oscilaciones del sistema venoso yugular. Esta la constituye entre ondas positivas y dos ondas negativas. Aquí la onda la auricular es cuando la aurícula se contrae. El seno X es cuando se relaja la aurícula y coincide con la sístole ventricular. La onda B ventricular es con un llenado pasivo. El seno Y es cuando la válvula tricúspide se abre dejando pasar sangre de la aurícula al ventrículo, y la onda C es cuando el ventrículo se cierra. Y la presión venosa, que es el gradiente existente en el sistema venoso. Gracias. Mi nombre es Brenda Barleta y yo le voy a hablar sobre las alteraciones de la presión venosa central. Se debe tener en cuenta el aumento generalizado de dicha presión. La insuficiencia cardíaca por incompetencia del ventrículo derecho condiciona a una rémora sanguínea que va desde la aurícula derecha hasta las venas cavas. Luego las venas cavas lo extienden por todo el territorio venoso. Clínicamente se manifiesta por la ingurgitación yugular y el reflujo hepatoyugular, que consiste en la aparición o aumento de la ingurgitación yugular mediante la comprensión ejercida a nivel del hipocondrio derecho. En el caso de la pericarditis constructiva y el derrame pericárdico a tensión, hay un aumento de la presión venosa por el obstáculo que la restricción pericárdica opone al llenado de la aurícula derecha. También encontramos la estenosis o insuficiencia triscúpida, las miocardiopatías y el aumento de la presión intratorácica en los casos de derrame pleural, enfisema obstructivo, tos, entre otros. También debemos tomar en cuenta el aumento localizado de la presión venosa. Esta muchas veces se debe a la obstrucción del tronco venoso o de las venas de menor calibre. También se debe al síndrome de la vena cava superior o a las comprensiones, obstrucciones, trombos y malformaciones congénitas. Aquí también encontramos el signo de González-Sabatic, que se debe a una aneurisma en la aorta que comprime al sistema yugular izquierdo y en la cual se observa una ingurgitación yugular izquierda unilateral. Disminución de la presión venosa. Esta se observa más que todo en los casos de shock hipovolémico por la disminución del volumen sanguíneo útil, y clínicamente no se puede definir con precisión, por lo que se hace necesaria la determinación directa colocando un catéter de presión venosa central. Para la inspección, palpación y percusión del corazón se debe tomar en cuenta una serie de consideraciones anatómicas. Se realizan a nivel precordial, es decir, donde se proyectan en la cara anterior del tórax, el corazón y los grandes vasos. También se debe conocer cada una de las ubicaciones de las áreas cardíacas. Estas áreas cardíacas son el área aórtica, el área accesorio aórtica, el área pulmonar, el área ventricular derecha, el área ventricular izquierda y el área epigástrica. También se debe seguir una metodología que arroja datos muy importantes, y se debe seguir una serie de requisitos, métodos, variaciones, técnicas y objetivos del examen. Hay otros fenómenos palpables que son los latidos diastólicos, los latidos supraesternales, los latidos en báscula y la expansión telesistólica del ápice. Palpación de los ruidos cardíacos. Estos se detectan por la palpación en personas normales y se perciben como vibraciones ante los dedos del examinador. Encontramos la palpación de los frémitos o trills, que son vibraciones originadas por turbulencias dentro del corazón o en los vasos sanguíneos, y estas son transmitidas a la superficie de la pared torácica, donde se detectan por palpación. También encontramos la palpación de los clics, que son habitualmente los más palpables, los clics de eyección, por lo tanto se aprecian en la proyección de los focos de la base. Percusión del corazón. Es difícil debido a que este solo está en contacto con la pared anterior del tórax en una pequeña área y por la interposición de las lengüetas pulmonares. Muchas gracias. Voy a estarles hablando sobre los ruidos cardíacos. Voy a hablarles sobre el primer ruido cardíaco.
el cual es originado por la válvula mitral y la válvula tricúspide por su contracción, siendo principal la contracción de la válvula mitral y en segundo lugar la válvula tricúspide. Este es de frecuencia muy alta y puede ser apreciado por la membrana del estetoscopio. Continuamos hablando sobre el segundo ruido cardíaco, el cual se caracteriza por la contracción de las válvulas aórticas y la válvula pulmonar, siendo primero la contracción de la válvula aórtica, pues el ventrículo izquierdo del corazón se contrae más rápido que el ventrículo derecho, quedando en segundo lugar la contracción de la válvula pulmonar. Y este también se caracteriza por ser de frecuencia alta. Seguimos hablando sobre el tercer ruido cardíaco, el cual se caracteriza por la contracción de las paredes ventriculares y de cómo pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos. Este se caracteriza por ser de una capacidad bastante baja y es más difícil de ocultar en cualquier tipo de persona. Vamos a seguir hablando sobre el cuarto ruido cardíaco, el cual se origina por la contracción auricular, por lo cual es un sonido presistólico y el cual es de frecuencia baja. Seguidamente continuaremos hablando sobre el clic de eyección. El clic de eyección es un ruido el cual viene después del primer ruido cardíaco, por el cual se considera protosistólico, y este se origina porque la arteria pulmonar y aórtica están dilatadas. Continuamos con el clic no eyectivo, el cual se caracteriza por ser un sonido débil y el cual se escucha después de la sístole. Este se ocasiona por la puesta de tensión del aparato valvular mitral y del aparato valvular tricúspide. Continuando, vamos a hablar sobre el sexto ruido, que es el chasquido. Este es caracterizado por ser un ruido fuerte y el cual se origina porque la válvula mitral y la válvula tricúspide se encuentran rígidas y tensas. Continuando con los ruidos cardíacos, voy a hablarles sobre el séptimo, que es el frote pericárdico. Este ruido es de poca intensidad, el cual es frotante y se caracteriza porque las paredes del pericardio parietal y el pericardio visceral son frotadas cuando hay alguna inflamación, por lo cual es un ruido patológico. Terminamos hablando sobre los soplos cardíacos, los cuales son diferentes vibraciones sonoras, las cuales se originan por la turbulencia de la corriente sanguínea y los cuales pueden ser ocultados durante los silencios de los ciclos cardíacos. Buenos días, mi nombre es Alexander Ascani. Para realizar un examen físico cardiovascular, primero debemos conocer los pulsos de nuestro cuerpo. Entre ellos destacan el temporal, facial, carotidio, humeral, radial, cubital, femoral, popliteo y dorsal. Lo que debemos tener en cuenta para realizar un examen físico cardiovascular es la inspección. La inspección se va a realizar observando el área precordial en cualquier tipo de deformidad, ya sea de partes de la piel, partes blandas o partes óseas. Debemos pedirle al paciente que se incline hacia la parte izquierda en 45 grados y que del mismo modo posicione la mano hacia la parte posterior de la cabeza. Otro dato que debemos pedirle al paciente es que exhale y mantenga la respiración para así mantener una buena visión al área de los latidos. La palpación se debe realizar con los pulpejos de los dedos, es decir, esto, o las articulaciones metacarpofalángicas, ya que esto permiten un desplazamiento o un buen movimiento. Otra cosa que debe utilizarse en la palpación es la eminencia tenar o hipotenar de la mano, ya que estas son un poco más sensibles. Entrando al contexto anatómico, nos encontramos con 6 puntos importantes, 6 puntos que son clave para la determinación de una buena palpación en el examen físico. El primer punto está ubicado en el segundo espacio intercostal derecho y se va a asociar con el foco aórtico. El segundo punto está ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo y se va a ubicar o se va a asociar con el foco pulmonar. El tercer punto se encuentra ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo y se va a asociar con el foco tricuspidio.
El cuarto punto se va a ubicar o está ubicado en el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo y se va a asociar con el foco accesorio. El quinto punto se ubica sobre el cuarto o quinto espacio intercostal sobre la línea media clavicular izquierda y se va a asociar con el sexto punto a palpar será la línea media external al proceso sifoide, en este caso es el foco epigástrico. Al palpar se busca si hay alguna presencia de alguna elevación del corazón o posible frénito. En el ápex se deberá sentir los latidos del ventrículo izquierdo. En la literatura se utilizan la punta de los dedos para determinar la punta del corazón. En pacientes con hiperactividad se deberá palpar en la zona epigástrica o la línea parasternal izquierda y este proceso o esta técnica siempre debe ser con la palma de las manos. La auscultación debe realizarse a tórax descubierto, debe realizarse en una habitación donde haya un completo silencio. La auscultación es importante realizarla en los 6 focos de auscultación que ya mencioné en la palpación. Para esto se utiliza el fonendoscopio, pero primero debe calentarse antes de colocárselo al paciente para que no ocasione ninguna incomodidad. A veces es importante rotarlo en los 6 focos de ocultación. Este foco corresponde al foco aórtico, este foco corresponde al foco pulmonar, al tricuspidio, aquí corresponde al foco accesorio, aquí encontramos el ápex y por último encontramos el foco. A veces es importante el mantener el movimiento de los focos que acabo de explicar para así descartar algún soplo cardíaco. Para esto debemos utilizar tanto la campana como el diafragma para así escuchar mejor los latidos. Gracias.